Bienvenidos a una nueva edición de Mystic Bet Picks para lo que será este UFC 315, donde tendremos dos peleas titulares, la de Valentina Shevchenko y la de Belal Muhammad por el título welter. Una cartelera un poco floja para mi gusto en cuanto a nombres y peleas interesantes. Probablemente las peleas de las preliminares estarán un poco más interesantes que la cartelera estelar, pero como es de costumbre estaremos analizando la cartelera principal de este UFC 315 y aquí vamos. La primera pelea será la de Alexa Grasso contra Natalia Silva. Grasso viene de perder ante Valentina Shevchenko, mismo título que estará defendiéndose en la cartelera, y viene a tratar de reconquistar un poco su espacio para poder quizás completar esa cuarta pelea contra Valentina Shevchenko. Natalia Silva, por su parte, es una peleadora que con 6 peleas en UFC se ha mantenido invicta y tiene 2 de estas peleas terminadas por nocaut. Natalia Silva tiene un background en taekwondo, es una peleadora que se mueve muchísimo. Por lo general pelea con la espalda en la malla, en la jaula, esperando los counters. Muy explosiva, tiene una patada frontal muy versátil, rápida, de manera frontal, patadas a la cara, también tiene un muy buen jab. Todo lo que sea los golpes que son de la mano adelantada o de la pierna adelantada son golpes muy explosivos y muy certeros y muy versátiles. Creo que también es una peleadora que mantiene mucho su disciplina en cuanto a los intercambios. Si bien se expone a los intercambios, nunca se queda en aquella dicha situación donde puede ser golpeada, sino que tiene que intercambiar lo que tiene que intercambiar y luego se sigue moviendo con la espalda ante la pared. También al ser una peleadora que se mueve mucho y siempre está explotando con combinaciones, no tanto golpes, pero sí 1-2 jabs, algún 1-2 y una patada. Es una peleadora que también tiene la posibilidad de marcar muchos puntos a pesar de tener la espalda contra la pared, lo cual cede un poco hacia la defensiva para los jueces a la hora de decidir. Va conectando mucho y tiene por ese estilo los rivales tienen que comenzar a acecharla y tratar de cerrarle los espacios y exponiéndose también a ellos ser golpeados cuando hacen esto. Ese mismo estilo siempre tiene que estar probándose con peleadores que vayan a buscar el knockout, y en este sentido Natalia Silva logró ganarle a una peleadora que tiene mucho knockout, que es Jessica Andrade, ex campeona, y pudo sacar de eso una gran victoria ante una ex campeona. Por su parte, Alexa Grasso, como ya dije, viene de perder el título en una decisión ante Valentina Shevchenko en septiembre pasado. Luego de 3 peleas, es interesante verla cómo va a estar contra una rival nueva. No es fácil cambiar un poco el estilo de lo que se venía haciendo luego de enfrentar a 3 veces la misma persona. Bueno, Alexa Grasso ya es una veterana de UFC, ex campeona, una peleadora generalmente unidimensional, en el sentido de que siempre han sido sus manos las cuales han determinado sus victorias por lo general. Es una peleadora que no tiene una gran defensa de derribo, así que lo ha demostrado con Valentina Shevchenko y así ha sido en otras ocasiones. Creo que apela mucho al jiu-jitsu desde la guardia, tratar de sacar cosas desde ahí. Creo que esto le pasó un poco la cuenta con Valentina Shevchenko. Creo que solamente se quedó esperando alguna posibilidad de concretar alguna finalización ante ella y la pelea se le comenzó a ir hasta perder, obviamente. A no tener buena defensa de derribo también lo es en la ofensiva. Creo que de las veces Alexa Grasso ha logrado someter a alguien ha sido porque se ha visto en una situación que fue forzada de lucha y de ahí sacar alguna finalización luego de pasar a la espalda, como fue su victoria y que le permitió ser campeón ante Valentina Shevchenko. Y en otras ocasiones también. El tener esos scrambles también le generan ceder un poco, quedando por debajo en la mayoría de las ocasiones. Creo que uno de los grandes problemas del equipo de donde ella pertenece, que es Slovo Gym, es la incapacidad de reajustar o cambiar un poco el plan cuando las cosas no se dan de manera favorable. Creo que esto le ha pasado muchas veces a Irene Aldana, a Alexa, y la última fue a Diego López, que no logró salir un poco del esquema, que si bien estaba funcionando ante Volkanovski, tenía que reajustarlo un poco. Esto era puntualmente seguirlo con los golpes, acortarlo un poco más las distancias y generar ataques consecutivos y no solamente unas par de manos que se quedaran de manera estática. Y eso fue lo que le pasó a la cuenta de Diego López, que no pudo salir de lo que Volkanovski estaba haciendo
durante toda la pelea. Creo que la pelea se va a dar de una forma más o menos bien predecible. Natalia Silva contra la pared. Alexa Grasso intentando cazarla en todo momento. Y creo que en cuanto a velocidad y explosividad, Natalia Silva es mucho más superior que, que Alexa Grasso. En ese sentido, creo que puede ser una pelea que se vaya a la larga, ganándola por puntos. Pero a la misma vez, creo que puede Natalia Silva sorprender, sobre todo ya que Alexa tiene que bajar los niveles para poder entrar con las manos. No me sorprendería que Natalia Silva conecte alguna patada o alguna rodilla que pueda lastimar a Alexa. Y creo que hay que descartar totalmente el hecho de que Alexa vaya a lucharle a Natalia Silva, porque no ha sido parte de su plan dentro de su trayectoria dentro de UFC. Y creo que la defensa de la brasileña, si es que llegase a ser así, creo que está lo suficientemente sólida como para poder defender. Creo que le doy un 60-40 para Natalia Silva como ganadora de la primera pelea de la noche. En la siguiente pelea tendremos a Benoit Saint-Denis ante Joel Álvarez, un peleador que viene de 2 derrotas consecutivas por finalización y otro que viene por 3 victorias por finalización. Saint-Denis logró debutar el año 2022 con una finalización y así mantenerse finalizando a sus oponentes hasta el año 2023. Parecía ser que Saint-Denis lograría entrar al top de la división enfrentándose a Dustin Poirier y finalizarlo, pero el veterano logró finalizarlo en el round número 2 en aquella pelea del año 2024 y luego caería nuevamente ante Renato Moicano por una parada médica en una pelea que se le vio muy mal psicológicamente al peleador francés. Por su parte, el peleador español Joel Álvarez, luego de caer ante Arman Sarukian por ground pound en el round número 2, el año 2023 lo volvió a la senda de la victoria finalizando a Mark Diakesi y luego en el año 2024 finalizando a Elbert Brenner y a Drakkar Klose para ganarse esta oportunidad en el main card de esta UFC. Benoit Saint-Denis es un peleador bastante agresivo, es un peleador de faje, es un peleador de ataque constante. Tiene muy buen background en judo. Creo que parte de su grappling se demostró ante Dustin Poirier durante el primer round. Es un peleador que también tiene buenas transiciones en el suelo, mucho control y a la misma vez uno que otro intento desde la espalda en el suelo. Me voy a enfocar principalmente en sus 2 derrotas. Creo que ante Dustin Poirier fue un exceso de ataque. Creo que sintió la presión del momento y de querer finalizar a Dustin Poirier para poder entrar en una mayor conversación en la división de las 155 y creo que eso le jugó en contra. Si bien Saint-Denis es un peleador de fajador, creo que a la misma vez cuando te vas a meter en aquella instancia de fajarte te puedes ser de igualmente noqueado. Esto le pasó en otras ocasiones, en otras peleas, donde sí fue conectado en muchas ocasiones, pero logró salir victorioso y salir victorioso de manera contundente. Pero creo que eso no era una buena opción ante un peleador tan veterano y tan peligroso como él lo es Dustin Poirier. Además, creo que la instancia que tuvo para poder controlar a Dustin Poirier no logró sacarle más provecho y logró que Poirier se pudiese levantar en todas las ocasiones, cediendo también el cardio, que fue también parte importante de su caída ante el ex retador del título de la 155. Esa derrota creo que le pasó en cuenta a nivel psicológico porque luego en la nueva oportunidad que tuvo ante Renato Moicano de poder meterse en aquel ranking en las partes más altas, no fue capaz de tirar nada, no fue capaz de lograr ser de igual manera ofensivo y Renato Moicano en unas partes de transiciones logró mantenerlo en el suelo, derribarlo y conectarlo brutalmente en el ground pound, haciendo que el médico tuviese que parar la pelea. Joel Álvarez, por su parte, en las últimas 2 peleas que ha tenido se ha demostrado ser un peleador bastante calmo, un peleador bastante selectivo a la hora de golpear. Creo que genera mucho daño sin gastar tantos recursos físicos y tantos recursos técnicos para poder finalizar a sus oponentes. Es un peleador largo, es un peleador alto, es un peleador que con esas cualidades físicas mantiene este estilo que más o menos lo hemos visto varias veces en esa división, un estilo que tuvo McGregor en su momento, un estilo de pelea que también le está sacando mucho provecho Mauricio Ruffi, obviamente con diferencias técnicas y tácticas de lo que hace cada uno, pero es un estilo bastante eficiente y que puede ser muy efectivo ante un peleador que siempre vaya encima, como es este caso Saint-Denis. Creo que Saint-Denis sigue siendo un peleador peligroso, creo que si fuese un peleador que decidiese elegir la lucha y los scrambles y el control a ras de lona, creo que pudiese hacerlo. De la misma manera puede seguir siendo peligroso en la pelea de corta distancia.
pero creo que el daño consecutivo que ha tenido en estas últimas dos peleas ha sido significativo. Creo que Joel Álvarez también está en un muy buen momento y en la confianza necesaria como para poder seguir finalizando. Creo que este es un 60-40 a favor de Álvarez. Todo va en cuanto a qué vaya ocurriendo durante los primeros minutos de la pelea. Creo que si la pelea se alarga un poco más es Álvarez quien lograría ganar. Si San Denis logra ser muy efectivo como lo ha sido antes de sus derrotas, creo que puede ser una noche para volver con todo de parte del peleador francés. Pero creo que seré un poco más cauteloso y me mantendré por una decisión para Joel Álvarez en esta pelea. En una de las peleas probablemente más bajas del main card estaremos viendo a José Aldo contra el canadiense y dueño de casa Yeman Zahabi. Zahabi se presenta para esta pelea luego de 5 victorias consecutivas, siendo la más notable ante Pedro Muñoz, luego de recobrar esta racha al haber perdido el año 2019 ante Vince Morales. Creo que Yeman Zahabi es un peleador de la gama baja de la división de los 61 kilos. Tiene un boxeo discreto, ofensivo, también defensivo. Creo que es un peleador que se mueve en ambas instancias. No es un peleador sobreexcesivo de cualquiera de las dos. Creo que es peligroso con los volados. Tiene 2 victorias por nocaut en su estadía de UFC mediante a esos 2 precisos golpes. Es un peleador unidimensional, no patea mucho, no lucha y creo que se mantiene meramente la confianza en sus manos. Y también creo que es un peleador de poca fluidez, es un peleador que apunta un poco más al poder de knockout con esas 2 manos que la utiliza en forma de volado. Hablar de Aldo creo que a esta altura sería redundar. Todos sabemos la capacidad que tiene José Aldo, el mejor peso pluma que ha habido para mi gusto, el mejor campeón que ha habido en aquella división. Es un peleador que solamente ha caído contra lo mejor de lo mejor. Es un peleador que cayó en sus últimas instancias en peso pluma ante McGregor, Holloway y Volkanovski. Luego haciendo su cambio hacia los peso pluma ante el ex campeón Peter Yan, ex contendiente al título Marlon Moraes y el campeón actual Merab Dvalishvili. No ha tenido un gran paso por los pesos gallos como lo fue siendo un peso pluma, pero luego de estar peleando en su última instancia ante Mario Bautista, y haber conseguido una decisión dividida a sus 38 años, demostrando una gran capacidad técnica, de reflejos, física. Creo que sigue siendo el mismo peleador que veíamos en el año 2010-2012 vencer a todo el mundo. Si bien se nota el paso del tiempo en José Aldo en ciertas cosas, como por ejemplo que ya no patea mucho, que es un peleador que muchas veces se le va la pelea un poco de las manos porque ya no presiona y es tan agresivo como antes, sigue teniendo los mismos reflejos, la misma rapidez, la misma contundencia, sobre todo en el boxeo, la misma defensa de derribos. Y creo que en este caso, Yeman Zahabi no es un peleador que todavía pueda hacerle una pelea tan dura, no así como fue Mario Bautista, no así como fueron otros peleadores mirándose atrás, siendo ex campeones como Merab, como Peter Yan. Creo que, como dije, un 80-20 para José Aldo y Yeman Zahabi llevándose esta oportunidad, creo que solamente por ser el dueño de casa en esta cartelera en UFC en Canadá. En la pelea coestelar estaremos viendo a Valentina Shevchenko defender su recuperado cinturón de peso mosca ante Manon Fiorot, peleadora francesa que se ha aproximado hasta esta instancia luego de una buena racha de victorias dentro de UFC. Fiorot se ha mantenido invicta desde el año 2021 dentro del UFC con su primera victoria ante Victoria Leonardo hasta su última victoria por decisión unánime ante Erin Blanchfield. Creo que el desnivel, así como en la pelea anterior de Aldo contra Zahabi, se siente en esta pelea. Sin desmerecer a Manon Fiorot, creo que es una peleadora que es bastante aguerrida, ha logrado sacar buenas victorias, como por ejemplo entre Rose Namajunas, quien también hay que destacar estaba subiendo de categoría y creo que no dio el ancho en cuanto a la potencia física. Creo que de igual forma Fiorot no es una peleadora todavía que esté dentro de la gama de elite de mujeres en UFC. Es una peleadora, como dije, aguerrida, tiene buenas cosas, zurda, posee buenos golpes, como el jab, como el 1-2. Creo que sí es bastante descuidada con su defensa, con su desplazamiento. Es fácil de derribar
y creo de lo poco que he visto de ella en el suelo tampoco. Creo que tiene un gran dominio en el grappling. Por su parte, Valentina Shevchenko creo que es una de las peleadoras más completas que ha habido en la historia. No por nada logró defender el título tantas veces, cae, hasta antes caer con Alexa Grasso. Creo que si bien perdió 2 veces consecutivas con Alexa Grasso, creo que Valentina era y sigue siendo muy superior a la peleadora mexicana. Creo que fueron cosas puntuales lo cuales le jugaron en contra en la primera pelea, un poco en la segunda y ya la tercera creo que logró ser 100% efectiva en cuanto a esas pequeñas cosas que le molestaban del estilo de Grasso. Me es difícil darle un gran porcentaje a Fiorot ante Valentina, siendo que en todas las áreas de lo que es una pelea de MMA, Valentina es mucho más superior que la peleadora francesa. Creo que no tengo mucho más que decir. Puede ser una pelea de 5 rounds donde sea un dominio total de Valentina, como también una pelea que puede terminar rápido, sea por finalización en la pelea de pie o en alguna sumisión. Por lo tanto, le doy un 80-20 para Valentina Shevchenko y creo que esta podría ser, al igual que Amanda Nunes, su última pelea. Creo que Valentina ya está más o menos en una edad. Creo que a ella le interesaba era recobrar el título de Alexa Grasso, quitarse esa espina y creo que se despediría con esta última victoria para ella en una división que, insisto, Shevchenko ha dominado durante mucho tiempo, muchos años, y creo que ya no tiene por ahí ningún rival todavía grande para Valentina como para que se quede mucho más tiempo como peleadora activa. Finalmente, en el evento estelar estará Belal Muhammad defendiendo por primera vez su título de peso welter ante Jack de la Madalena, quien viene reemplazando a Shavkat Ramonov, quien por lesión se ausentó de esta oportunidad titular. Y una pelea que creo que más que habilidades será determinada por el dominio de una parte del MMA por sobre otra. Ambos peleadores tienen un recorrido bastante exitoso en UFC. Por su parte, Jack de la Madalena, quien pertenece a UFC desde el año 2022, luego de haber ganado el Contender Series, se ha mantenido invicto, primero ganándole a peleadores más o menos de su envergadura en cuanto a los rankings de las posiciones que tenían en la división, hasta ganarle las últimas dos a peleadores de más renombre como Kevin Holland y obviamente la más importante, Gilbert Burns. Por su parte, Belal Muhammad, quien está en UFC del año 2016, solamente conoce 3 derrotas dentro de su estancia en UFC y ha tenido victorias bastante importantes. La más importante, obviamente, por el título, Sean Brady, Vicente Luque, entre otros. Creo que ambos peleadores no tienen ningún punto bajo. Obviamente, cada uno tiene su especialidad. Jack de la Madalena es un striker nato, un peleador peligrosísimo con sus manos, de un muy buen boxeo. Creo que es uno de los puristas de la disciplina, probablemente el más prolijo en esa área de la división en cuanto a lo que es boxeo como tal. Es un peleador también fuerte físicamente, que ante Gilbert Burns dio sorpresa, pudiendo salir de todos los derribos que Gilbert Burns logró acertar y obviamente no haber sido sometido por un especialista de la disciplina y haberlo noqueado finalmente en el round número 3. Creo que hasta ahora Jack de la Madalena tampoco ha sido probado por un luchador serio, por una persona que sea capaz de ponerle aquel ritmo durante 3 rounds y mucho menos en 5 rounds. Entonces como que queda un poco la duda de qué puede hacer Jack de la Madalena, ante esta incógnita. Por su parte, Belal Muhammad, un peleador claramente que ha plasmado su estilo durante toda su estancia, durante toda su carrera. Sí ha tenido puntos altos en cuanto a su striking, pero prácticamente es un peleador que se basa prácticamente en la lucha contra la reja, los derribos, el control y uno que otro golpe, como así fue contra Sean Brady, que logró finalizarlo por esa vía. Conocer la derrota ante peleadores striker, sí, obviamente lo más notable es Vicente Luque, que lo noqueó el año 2016, Alan Jubaul, que le logró ganar el año 2016, y Geoff Neal en el año 2019, siendo esta su última derrota. Pero hay que entender que el peleador que es hoy
es bastante diferente al peleador que era hace 6 años atrás, cuando fue su última derrota. En el MMA por lo general las victorias pueden ser determinadas por cierta técnica, cierta habilidad contra otra, pero no hay que perder de cuenta que la gran mayoría de las veces son estilos que chocan y cuál de esos estilos logra ser más efectivo en una pelea, sobre todo es en peleas de 5 rounds, que ya son totalmente diferentes a una pelea de debut, a una pelea más de dentro de una carrera. Una pelea de 5 rounds tiene que ser una pelea efectiva y creo que Belal Muhammad tiene el estilo para poder ganar. Belal ha sido criticado en numerosas oportunidades por tener un estilo aburrido, de decisión que no finaliza, pero a fin de cuentas es el estilo que él tiene, que en este caso vendría siendo de lucha, de presión, de golpes, de insistencia, que dictan las victorias por lo general en UFC y en el MMA de alto nivel. En ese sentido, creo que si bien Jack de la Madalena es peligroso con las manos, tiene buenos scrambles, creo que no sé si va a ser capaz de poder dictar él el combate como lo puede hacer Belal mediante la lucha. Un peleador que es un striker sí o sí siempre va a estar atento a que lo puedan derribar y eso ya empieza a mermar sí o sí un striker mediante a la defensa de los derribos, estar pendiente, los cambios de niveles, y así la pelea se empieza a ir. Creo que son muchos los ejemplos que podemos tener donde ha pasado eso. El que se me viene a la mente es Merab ante Sean O'Malley, quien realmente no pudo contra el poder de la lucha, el poder de la insistencia, el físico, lo desgastante que es, y la incertidumbre siempre de no poder conectar a discreción por los intentos de derribos que vienen. Creo que si bien Jack de la Madalena se pudo haber preparado para esta instancia, creo que está entrenando con Craig Jones y pudo haber hecho ajustes dentro de su campamento y la preparación. Es muy difícil que un peleador que ha sido prácticamente un striker durante toda su carrera vaya a tener alguna posibilidad contra un peleador que ha dictado la victoria siempre mediante la lucha dentro de su carrera. Por lo tanto, creo que le doy a esta pelea un 70% hacia Belal para que retenga el título y ya la Madalena tendría que más o menos asegurarse dentro de los primeros 2 rounds poder ganar mediante un knockout, lo cual creo que es bastante poco probable. Así que ahí lo tienen. Creo que Belal Muhammad va a ganar por 70-30 en el evento estelar de este UFC 315. Ahí lo tienen entonces un análisis completo de este UFC 315 para que hagan sus picks, apuesten y ganen. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en otra oportunidad en Mystic Bet Picks.